Vamos avanzando al tema nacional. Eh, Quisiera que vayamos al tema del magisterio urbano. Compañero Jorge, si podríamos pasar este tema. El magisterio empezó una serie de movilizaciones por sus justas reivindicaciones y bueno, tenemos el comentario de compañero exdirigente de eh, la Confederación Nacional del Magisterio Urbano, ¿no? El compañero Jorge de la Rocha, y que claro, es parte también de estas movilizaciones actualmente, ¿no? Compañero, ¿cómo están las movilizaciones? ¿Qué es lo que se está planteando y cuáles son las perspectivas? Bueno, buenas noches. En primer lugar, como siempre, a los radioescuchas del programa Rebelión del Magisterio. Eh, quiero recordar que la lucha esencial es por respeto al escalafón, por el ascenso automático de categoría. Esto del ascenso automático de categoría se debe entender en el siguiente sentido. Los maestros, según nuestro escalafón, cada 5 años ascienden de categoría. Pero claro, el maestro que quiere adelantar eso, a los 4 años puede dar un examen y, digamos, un año antes puede ascender de categoría. El problema es que ahora el gobierno se ha acostumbrado a tomar exámenes y, aunque hayas pasado 4 años, 5 años, 6 años, si te reprueban, porque ahora hacen muchas preguntas capciosas y prefieren reprobar y de esa manera eliminar un derecho que en otros sectores se llama el bono de antigüedad, porque uno puede quedarse en cuarta categoría o en quinta si no aprueba esos exámenes por mucho tiempo, por muchos años, ¿no? Entonces, lo que hay que entender que en ese sentido se está planteando el ascenso automático de categoría cada 5 años, como reza nuestro escalafón, por eso dice respeto al escalafón, pero el que quiera adelantar, bueno, que dé su examen y si lo aprueba, que adelante. Pero el gobierno que no lo postergue indefinidamente, en el sentido de que no se está dando el ascenso automático de categoría. Por otra parte, se está planteando la estabilidad laboral, toda vez que hay resoluciones ministeriales como la 350 y 351 que significan la contratación de profesionales libres, sobre todo en el sector de los institutos superiores técnicos tecnológicos, que los han sacado mediante estos decretos, los han sacado del RDA, que es el registro docente administrativo del magisterio, les hacen pasar a otro registro con la condición de que están contratados por 1 año, por 2 años, por 3 años, y que a partir de ahí ya tienen que volver a dar examen de competencia y con profesionales libres como ser ingenieros, ¿no? Y otros de la universidad. Entonces no se garantiza su estabilidad laboral. Y eso ya es un pinchazo más fuerte, digamos, a la inamovilidad funcionaria de la que goza el magisterio en general, porque a partir de aquí se estaría tratando de convertir en profesión libre. Entonces, por esa razón es que se plantea la abrogación de esas resoluciones ministeriales 350 y 351 y se plantea la estabilidad laboral. También mejor atención en la Caja Nacional de Salud, por cuanto el magisterio es uno de los que siempre ha aportado y que sin embargo es tratado, digamos, como, alguna, como, algún, como un sector, digamos, con poco privilegio en la caja. Las colas son para sacar ficha, demoran horas, hay que madrugar y tenemos maltrato y además mucho dinero se ha llevado de nuestros aportes para cumplir con el seguro de vejez y otros seguros donde el gobierno no ha puesto el dinero, digamos, ¿no? Y se aprovechan de nuestros aportes. También el personal administrativo no goza del el administrativo y de servicio, que son los porteros, al secretario, no gozan de la categoría 0 y la categoría al mérito, de la cual gozamos los docentes. Entonces, para ellos también se está planteando que hay esta categoría, ¿no?
cero y al mérito a este personal. Y, como se ha dicho, jubilación con el 100% de salario. Nos sentimos discriminados frente a otros sectores como los militares, etcétera, que sí se jubilan con este monto. Pese a haber una ley contra la discriminación, el gobierno es el primero en discriminar. Pero el gobierno hasta ahora, pese a las movilizaciones que se han hecho, no ha dado ninguna respuesta favorable al magisterio. Es más, empieza a denigrarlo. Ha habido un evento organizado por el Ministerio de Educación que se llamaban Políticas y Acciones hacia la Calidad Educativa, donde el presidente Arce señaló de manera malintencionada, absurda, que los maestros tenemos una tendencia salarialista y nos acusa de no velar por la calidad educativa. Cuando somos más bien los maestros los que subvencionamos muchas veces en la educación. Por ejemplo, esos seminarios había que pagar 40 bolivianos, etc. En vez de que el ministerio dé seminarios gratuitos para mejorar la calidad educativa, el maestro de su bolsillo está pagando y además muchos maestros trabajan en lugares inhóspitos, en muchos casos no cuenta con el bono de zona, cuando trabajan en provincias, en lugares donde ni siquiera hay luz ni agua potable, etcétera, y no tienen bono de zona como antes tenían. Entonces, estamos subvencionando de alguna manera lo que el gobierno debía dar, y sin embargo a nosotros nos acusa de que somos solo salarialistas y que no pensamos en la calidad educativa, cuando es el gobierno que en verdad, por hacer estos cobros, él es el que se convierte en salarialista, digamos, ¿no? Pero bueno, esta crítica que les estoy contando, de salarialista, etcétera, no salen de mí, salen de un vocero que sale del Frente FUN, que es parte del Partido Comunista y que está dentro del propio Ministerio de Educación. Entonces, con eso se está demostrando que la crisis que tiene el gobierno se da también en el Ministerio de Educación, cuando su propio frente, que es el FUN, está atacando a su propio gobierno, ¿no? Llamándolo de más bien salarialista el gobierno, etc. Por otra parte, otro problema grave se presenta en La Paz, cuando el Ministerio de Educación no quiere reconocer a la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana, y eso impide que se cuente con los cheques que tienen que tener las firmas de los dirigentes. Al no ser reconocidos los dirigentes por el Ministerio de Trabajo, no pueden hacer funcionar nuestros fondos sindicales que nos descuentan a cada docente. Y por esto, por ejemplo, los trabajadores de la pulpería, los secretarios que tiene la federación para atender a los maestros en el Alto, aquí también se tiene en Copacabana, etcétera, están impagos por 5 meses. Por esa razón, los trabajadores de la pulpería, por ejemplo, el día 13 entraron en una huelga, huelga dura, decían solamente agua, en el Ministerio de Trabajo, para acelerar de que, bueno, de una vez, pues, se pueda tener los fondos para que les paguen sus salarios atrasados casi por medio año. Entonces, sin embargo, después de 2 días de hacer esa su huelga dura, solo agua, la ministra dio una conferencia de prensa indicando, no, los dirigentes pueden mover, etcétera, y les han engatusado y resulta que, claro, los dirigentes pueden mover, eso es cierto, pero si están reconocidos, les han hecho levantar la huelga y como no ha reconocido al magisterio, prácticamente les han hecho, yo creo, un sainete, ¿no? Y han desbaratado esa huelga de hambre de los trabajadores de la pulpería. Entonces, este es otro problema. El día de mañana tenemos una gran asamblea donde se van a tocar estos puntos, pero también se van a tocar otros puntos, por ejemplo, esto de la gestora. Hablar de la gestora para el magisterio es, ¿cómo les digo?
tenemos en la memoria la estafa que se nos ha hecho, porque cuando algún elemento del gobierno, de gobiernos anteriores, ¿no?, han tratado de estar con la gestora, esa vez no se llamaba gestora, ya se llamaba el fondo de pensiones, como un tal Dante Escobar que incluso entró a la cárcel, pero nos han estafado y jamás han devuelto los dineros que correspondían a para nuestra jubilación. Ahora, los maestros de Cochabamba y La Paz se han declarado en emergencia porque el gobierno está planteando, ha sido citado, el colega Echalar, que es parte también de la Central Obrera Departamental de allá, porque ha rechazado el funcionamiento de la gestora pública, ¿no? Y que el gobierno incluso ya ha indicado que desde este mes va a tener toda la potestad de controlar los fondos que están en las AFPs, tienen que pasarse a la gestora, etcétera. Y sabemos que el gobierno desocha la plata de las empresas públicas, y esta sería una empresa pública estratégica, pero al no tener fondos, muchas veces han sido manoseados nuestros fondos, ¿no? Entonces, el pronunciamiento de estar en contra del gobierno en estos asuntos ya ha sido citado en Cochabamba y seguro en Sucre, y por eso el Ministerio de Cochabamba, de La Paz, y yo creo que de Bolivia se han puesto en emergencia porque se está viendo la cacería de brujas, ¿no?, del gobierno. Y con esto está recibiendo el epíteto de ser un gobierno fascista, narcofascista, y por lo que está la coba ahí, incluso algunos de derecha dicen narcosindicalista, fascista, etcétera, ¿no? Porque en verdad, en vez de dar soluciones, en vez de promover, por ejemplo, calidad educativa, o decir algo de nuestro pliego que está en sus manos, simplemente insulta, simplemente reprime, y esto es lo que molesta al magisterio, ¿no? En esta semana, el día viernes, ha habido ya en La Paz una gran movilización que ha terminado en lo que llamamos el bloqueo de las 1000 esquinas. Es decir, por más de 2 horas, el magisterio ha perjudicado el normal funcionamiento del transporte en la ciudad de La Paz, y claro, hay que pedir disculpas de todos modos a los que se perjudican, trabajadores que se perjudican, etcétera, pero es que el gobierno no entiende de otra manera, ¿no? Y en Bolivia nos han acostumbrado a que guagua que no llora no mama, cuando debería ser una obligación de quienes sirven, se llaman servidores de la patria, los políticos que están en el gobierno, politiqueros yo diría, en vez de servir al pueblo, se sirven de él, y cuando reclaman, lo único que saben es mostrar sus ganas de la represión. En Bolivia, como en todos los países capitalistas, tenemos al ejército y a la policía como instrumentos de represión, pero también se tiene a la educación como un instrumento, digamos, como un aparato ideológico donde se reproducen la ideología de los gobiernos de turno. Y como los gobiernos de turno son burgueses, son proimperialistas, como en este caso que están demostrando también estar en favor de la agroindustria porque permiten con sus leyes seguir, ya sabemos que más de 1 millón de hectáreas están siendo devoradas otra vez por el fuego en Santa Cruz, cerca de Roboré, por la Chiquitanía, etcétera, y no hace nada el gobierno, con lo que está demostrando su gran apoyo a la burguesía, y esto molesta, pues, ¿no? Por eso el magisterio está indignado y planteamos que de una vez se reconozca a nuestra federación, que se deje de perseguir a compañeros de la federación de Chuquisaca, de Cochabamba, de Potosí, que también, según el gobierno, seguramente son pititas, porque, claro, se ha participado antes de que huya
Evo Morales se ha planteado de que el gobierno debe atender a la educación y como se estaba en las movilizaciones, ahora los acusan de pititas, cuando el magisterio jamás ha apoyado tampoco al gobierno de Áñez, ¿no? Entonces se equivoca el gobierno intentando simplemente descabezar a las direcciones del magisterio boliviano y del magisterio de los departamentos, en este caso de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, etcétera, y por eso estamos en emergencia y por eso se están dando las movilizaciones. Eso es lo que quería informar, estimados compañeros. Muy importante el informe, Jorge. Me parece muy importante analizar un poquito, por ejemplo, este tema de la gestora, ¿no? Ya que, bueno, ese, digamos, sería el motivo de la detención, ¿no? Incluso de algún compañero del magisterio, ¿no? Y claro, obviamente es justa la lucha y la movilización, ahora incluso por la libertad bueno, de este compañero detenido, ¿no? Que, bueno, falta confirmar la información. Pero, por ejemplo, en este caso de la No ha sido detenido, no ha sido detenido, pero ha sido citado. Y es muy probable que de esa citación directamente lo manden a la cárcel, ¿no? Ese es nuestro temor, digamos. No, y de todas formas, no amerita, digamos, que haya este tipo de procesos, ¿no? Claro. Más aún, digamos, contra sectores sociales, ¿no? Contra dirigentes sindicales, etcétera, ¿no? Y no, bueno, como tú dices, es justo el temor respecto al tema de la gestora por la mala administración que hubo durante el neoliberalismo y que no se puede esperar nada diferente de este gobierno. Pero además, el gran problema de las pensiones en el país no es simplemente si lo administra una AFP privada o lo administra la gestora, que es una AFP del Estado, ¿no? Sino el gran problema es el sistema de AFPs y de aporte individual, ¿no? Y eso ya lo discutimos, bueno, en las grandes movilizaciones que hubo de los distintos sectores y de la Central Obrera Boliviana en 2013, 2014 sobre este tema, con la lucha que hubo de los compañeros jubilados, ¿no? Aquí de lo que se trata es de romper con el sistema de las AFPs, que básicamente condena a todos los trabajadores del país a jubilaciones, a pensiones de hambre, ¿no? Miserables, ¿no? Así es. Que nadie quiere jubilarse justamente por eso. Y plantear el sistema de reparto, el sistema que se conquistó después de la Revolución del 52 y que duró durante bastante tiempo en el país, que justamente exigía que los patrones aporten y garanticen una jubilación digna al 100%, ¿no? Que uno se jubile con el 100% del salario que tenía. Así, obviamente, todos quisieran jubilarse, sería un beneficio, sería algo que mejore, y no la situación en la que tenemos, donde hay compañeros de mucha edad que siguen trabajando, porque si se jubilan se mueren de hambre, ¿no? Con esas jubilaciones miserables, ¿no? Y es lógico que un sector como el magisterio, y en realidad todos los sectores, se movilicen en contra, bueno, de esta situación. Si se está cambiando, si se está echando a las transnacionales que manejaban las AFPs, y que se cambie todo el sistema, y no simplemente que se estatice el problema y la miseria de los jubilados, ¿no? Entonces eso es correcto desde esa perspectiva, la lucha en este sentido del magisterio, y bueno, por todas las demás reivindicaciones, ¿no? Sí, Compañero Eliseo. tienes mucha razón, estimado Beto. Uno de los puntos que se va a tocar mañana con seriedad en la Asamblea va a ser este punto de la gestora, ¿no? Nosotros esperábamos como trabajadores, como los jubilados, etcétera, en sus luchas, que la Central Obrera Boliviana intervenga, pues, porque esto de la gestora no es cosa nueva, ¿no? La gestora pública ha sido creado con la ley número 065, que era la ley de pensiones, el 10 de diciembre del 2010. Y bueno, el gobierno no solamente que crea esta gestora, sino que jugosos sueldos da a sus gerentes, compra un software que no sirve y después compra, primero que no le dan el primer software y después más caro que en la venta del software, alquila software para que funcione esto que recién está por empezar y no devuelven ese dinero. Entonces, ¿cuánto dinero ya se ha perdido en esto, no? Y todo culpa del gobierno anterior, digamos, del MAS. Y este gobierno ahora está aplicando a rajatabla que la gestora trabaje. Pero ¿y de dónde saca la plata para pagar a semejante burocracia que va a tener esta empresa? Seguramente de los propios fondos, ¿no? Y eso es lo que molesta.
Entonces, ¿y la COP qué dijo? ¿O qué dice? ¿Qué ha dicho de la lucha de los jubilados que se ha tenido en meses anteriores? Se ha vuelto totalmente servil. Tal es así que actualmente se atreven los gremiales a hacer otra central de trabajadores, pero lo que nosotros planteamos en el magisterio es tanto a esta gestora como a la central obrera, son los trabajadores los que tienen que definir el problema con control obrero, desde las bases. Deberíamos, porque tampoco queremos que sigan funcionando ni privadas, como tú dices, ni públicas, si no es bajo un control obrero, porque es nuestro dinero. Es el dinero para nuestras jubilaciones, es el dinero de nuestro futuro. Entonces planteamos que haya pues un control de los trabajadores a las gestoras, ¿no? Un control obrero, pero no con esta central obrera que en vez de controlar va a ir a favor del gobierno. Entonces todo pasa también por recuperar la central obrera para los trabajadores, pero el planteamiento de que sea bajo control obrero, esta gestora y todos, es para justamente defender nuestros recursos de tantos años de ahorro. En el magisterio, desde el primer día que trabajas, ya te descuentan para tu jubilación. Entonces, de todos nuestros años de trabajo, ese dinero puede correr el grave riesgo en la deuda interna, que el gobierno meta mano ahí, vamos a devolver, nunca han devuelto. Es decir, crezca la deuda interna a costa del sacrificio de los trabajadores, ¿no? Y bueno, hay que plantear muchas cosas, que nos aportes para la jubilación de la patronal, del gobierno, etcétera, pero necesitamos una central de trabajadores, ¿no? Necesitamos que no necesitamos la central de trabajadores que han planteado los fabriles, perdón, los gremiales, pero sí lo que necesitamos es recuperar pronto la COP y tal vez hacer un congreso incluso para no molestando su estructura clasista, pero que sectores que no sean traidores se hagan cargo de la COP, no como actualmente los traidores están a la cabeza. Todo eso es un proceso, pero que cada día estamos por lograr, digamos, ¿no? El hecho de que se haya formado una central de trabajadores es el gran descontento que muestran las bases frente a las direcciones, tal vez equivocando el camino, pero ante esas direcciones que habría que echarlas como los cocaleros han echado al mercado paralelo. Es la acción directa, creo que nos va a llevar a tener nuevas direcciones revolucionarias en la COP. Eliseo, ¿querías participar sobre este punto? Sí, simplemente un pequeño apunte, Beto y Jorge, ¿no? El otro tema que ha planteado y que se escucha en los medios de comunicación es el tema de reconocimiento a la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, ¿no? La declaratoria en comisión, aunque nunca han pedido los compañeros, pero se sobreentiende que no están reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Y yo creo que de acuerdo a normativa en este tema, están obligados, sea de la oposición o sea de parte del gobierno, porque lamentablemente hemos visto los últimos años, los que ganan y son afines al gobierno, les reconoce en un mes, en 2 meses, pero lamentablemente los que son contestatarios, ¿no? a su política, les hace sufrir con otra observación, ¿no? Yo creo que eso hay que reclamarle y para eso está la Confederación Nacional de Maestros Urbanos, ¿no? Allá donde están ellos frente a aquello, está obligado a hacer reconocer a sus afiliados, porque este es parte de eso. Solamente ese pequeño comentario. Bueno, está bien. Para aclarar, sin embargo, ¿qué observaciones hacen a la nueva dirección de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz? De que no habrían rendido cuentas de la gestión anterior de Álvarez, ¿no? De José Luis Álvarez. Y yo quiero decir, en honor a la verdad, porque yo participo en congresos, de que sí se ha rendido cuentas, está en las resoluciones del Congreso, que ha sido aprobado por unanimidad el informe de su gestión de José Luis Álvarez. Pero también ha habido uno del FUM que acusó
de haber cobrado $7,000 creo, o 7,000 millones, no me acuerdo, unos cheques que tenían, que por un tiempo estaban estancados en el Ministerio de Educación y que le habrían dado a José Luis Álvarez o que le habrían puesto en su cuenta personal. Entonces, José Luis Álvarez hizo una querella por difamación y calumnia al anterior ministro, ¿cómo se llamaba el ministro que era rector de la UNSA? Al ministro del MAS, le hizo una querella por calumnia y en las resoluciones está de que nunca esos cheques salieron del ministerio. Entonces, la mala intención de ese compañero del FUN ha hecho que ha ido contra, o sea, esas chiquinuelas de querer defenestrar una dirección. Yo no soy partícipe de URMA, pero tengo que hablar con la verdad porque los revolucionarios tenemos que tener la verdad en la boca. En ese sentido, es que ha vuelto a tomar la nueva ministra esa acusación y calumnia que ya estaba despejada en la ley, de que debe $7,000 creo que debe José Luis Álvarez, y que nunca habría rendido cuentas de su anterior gestión. Ambas cosas son falsas porque el mismo ministro, ¿cómo se llamaba el ministro de Educación? ¿Ramos? No, el que ha sido también rector de la UNSA, ¿te acuerdas? Aguilar. Aguilar, el ministro Aguilar firma cuando ya lo va a declarar, dice, evidentemente estos cheques nunca han salido del ministerio. Había habido esos cheques, pero que nunca le han dado, nunca ha salido del ministerio, o sea, nunca le han dado a la federación, por tanto no debía nada José Luis Álvarez, etc. Y por esa razón, él ganó el juicio, porque de no ser así hubiera estado en la cárcel. Entonces, no es cierto de lo que se le vuelve a acusar ahora. Y nuevamente, José Luis Álvarez ha presentado una querella por difamación y calumnia a la nueva ministra de Trabajo. Eso yo quiero aclarar. Entonces, y por otra parte, es cierto también lo que dice Eliseo, en La Paz no hay un solo, un solo dirigente declarado en comisión. Solo hay por lo menos en la Confederación hay. ¿Por qué? Porque en la Confederación, los que han venido a trabajar a la Confederación han dejado pues sus trabajos en otros distritos. Por ejemplo, si tú te vienes desde Santa Cruz, no puedes ir a trabajar pues en Santa Cruz, entonces te declaran en comisión, sigues ganando tu sueldo de docente como ganabas, pero el Ministerio de Educación tiene que poner un suplente pagado por el Ministerio de Educación, porque con ese dinero ese colega tiene que mantenerse en La Paz. Pero los de La Paz no necesitan eso, porque trabajan en La Paz, así que por turnos trabajan en la federación y es un trabajo ad honorem, por tanto no hay ninguno que esté declarado en comisión. Entonces el ministerio simplemente entorpece por esa supuesta acusación que daña a todo el magisterio, que está dejando sin salarios por 5 meses a tantos trabajadores que dependen de la federación porque no pueden mover cheques, ¿no? Entonces, ese es el problema y simplemente es un perjuicio de un gobierno que sí se está volviendo, que está teniendo actitudes fascistas. Muy bien. Bueno, un informe bastante completo de la lucha del magisterio. Y bueno, Jorge, lo último, entonces, la próxima semana va a volver a las calles el magisterio. Este lunes tenemos una asamblea extraordinaria, asamblea, no es consejo consultivo, y se va a tocar justamente esta emergencia por la que se quiere apresar a dirigentes, se quiere perseguir a dirigentes, y por otra parte esto de la gestora, porque queremos nosotros que haya control del magisterio también, ¿no? En esta gestora. Muy bien. Bueno, entonces estamos al tanto y estaremos al tanto de los resultados de esta Asamblea del Magisterio Urbano y estaremos comentando la próxima semana, bueno, las resoluciones y, bueno, si es que hay medidas de movilización por parte de este sector, ¿no? Un sector muy importante. También va a haber la Conferencia Nacional del Magisterio, ¿no? La Confederación.
Entonces, esta semana es la conferencia y ahí también se va a decidir. Sí, así es. La conferencia nacional, ¿verdad? Así Ok. es. Está, bueno, estaremos conversando y daremos continuidad a este tema la siguiente semana.